Argos Cursa Radio es el lugar donde las grandes mentes se reúnen para analizar el escenario fiscal y exponerlo. Escucha a los expertos en www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio presenta Notas de Derecho Aduanero, un programa impartido por el doctor Felipe Moreno Yebra. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hola amigos, buenas tardes. Retomamos nuevamente su programa Notas de Derecho Aduanero. Una disculpa por las fallas técnicas, por supuesto de mi parte en este caso, así que les pido como siempre una disculpa para poder seguir con su programa. En este sentido, les comento lo siguiente. El tema es puntos clave en el reporte anual de operaciones de comercio exterior. El tema es importante para las empresas IMEX, Proseg, entre otras, porque tendrán que reportar algunos detalles muy particulares. Me voy a centrar en todo lo que emerge del artículo 109 de la Ley Aduanera. Así que, bueno, recuerden, soy Felipe Moreno Yebra, director general de la firma RM Asesores Aduanales, firma especializada en servicios jurídicos, en asesoría, auditoría, capacitación y comercio exterior. En este sentido, recuerden que no podemos partir para hablar del reporte anual sin hablar, por supuesto, del control de inventarios, que es decir, de lo que tendríamos que hacer de conformidad al anexo 24. Debemos partir de las generalidades, por supuesto, para efectos de que vayamos haciendo un poco de recomendaciones que son importantes en la operación cotidiana del comercio exterior de la empresa, ¿de acuerdo? Así que bajo esta lógica, yo quisiera que fuéramos muy claros para efectos de lo que les voy a ir platicando y ustedes con gusto podrían en algún momento opinar o pedir algún programa especial si es que se quiere profundizar en alguno de estos apartados. Primero que nada, es importantísimo para efectos del reporte anual partir de explicar lo que es el control de inventarios del anexo 24. No lo voy a mezclar con otro anexo ni absolutamente con nada, porque el anexo 24 es la parte neurálgica o la zona neurálgica de la operación aduanera o de las operaciones de comercio exterior. En este sentido, es importante que entendamos o que tengamos unas recomendaciones muy particulares que nos van a evitar problemas a futuro. Si es que ustedes quieren evitar la problemática más cotidiana dentro de su empresa, por favor, sigan lo que les voy a recomendar. Primero, en cuanto a las generales del control de inventarios, ya sea que lo hagamos con el software X, Y o Z de los que se ofrecen en el mercado, sepan que debemos registrar en este control de inventarios anexo 24 pues las cantidades, valores, descripción, etcétera, relativas a las compras de insumos de materias primas, partes, componentes, entre otros. En este sentido, fíjense bien, si tomamos nosotros como punto de partida, como primera recomendación, la descripción de los productos, tenemos que hacer una cosa bien importante: unificar la descripción de todos estos. ¿Por qué y a qué me refiero con unificar? Frecuentemente, algunos de los clientes nos comentan que en el control de inventarios, alguien por comodidad se le ocurrió poner una descripción X. Alguien en otro lado de la empresa, por comodidad, se le ocurrió usar una descripción Y, etcétera, etcétera. Cuando usamos más de una descripción para efectos de referirnos a los productos que importamos, ya sea insumos, materias primas, partes o componentes, estamos generando una problemática enorme dentro de la empresa. Primero, imagínense nada más qué descripción usará las personas que hacen las órdenes de compra. Pensemos en este escenario. Imagínense desde el inicio de lo que es la operación aduanera, en el departamento de compras de la empresa, el responsable de hacer las compras, ya sea una compra global para todo el año o las órdenes de compras recurrentes que podrían hacer durante todo el mismo. Si esa persona que hace las órdenes de compra usara una sola descripción, la misma que se usaría para efectos de registrar el control de inventarios, la misma que se usaría para efectos de que los proveedores tengan como cumplimiento de nuestra política que facturar o que enviar en el documento equivalente, como lo quieran ver, en esta factura que nos envía el proveedor del extranjero, imagínense nada más que se plasmara la descripción que nosotros hemos definido que es la única que se va a usar. De esta forma,
tendríamos homologación de la descripción que está en la orden de compra, en la factura que emite el proveedor, es decir, en el documento equivalente, la de homologación de la descripción en el control de inventarios y, para cerrar todo, la homologación en la descripción que se utilizaría en el CFDI. En este sentido, yo creo que también es importante hacer una alusión a que esa descripción también tendríamos que decirle al agente aduanal que sea muy cumplidor, en el que obviamente plasme esta descripción o se acerque a la descripción que se utiliza, que está en la factura de importación o documento equivalente, como lo quieran ver, en lo más acercado hacia la descripción que se plasma en el pedimento. También debemos recordar que la descripción que se plasma en el pedimento no es necesariamente la misma, que quede claro, no es necesariamente la misma que se plasma en la factura. Recuerden que la regla 318, la fecha, nos aclara y nos obliga a hacer una descripción comercial detallada. Este es el punto de partida, fíjense bien. Punto de partida, descripción comercial detallada para unificar la descripción que habremos de usar en las operaciones de comercio exterior en todo el contexto de las operaciones. Insisto, órdenes de compra, facturación que hagan los proveedores, el CFDI que vamos a emitir dentro de la empresa. La descripción del pedimento es el único punto quizás endeble. Y endeble no para efectos de riesgo, sino porque se vería diferente un poco la descripción que está en el pedimento. Debemos recordar que en el pedimento se tiene que declarar la descripción de la mercancía que permite su clasificación. En consecuencia, quizás esa descripción que está en el pedimento, que se plasma en el pedimento, se asocia con los datos o características que permitiría clasificar el producto. ¿De acuerdo? Bajo esta lógica, hay otro punto también de diferencia. Puede ser que en la descripción que están en los certificados de origen, en esas pruebas de certificación de origen que emitamos o nos emita nuestro proveedor, puede ser que también haya una pequeña diferencia. En este sentido, si nosotros hacemos una especie de conclusión, recuerden, si unificamos la descripción de los productos que estamos registrando en el control de inventarios, debemos de partir de un inventario de todos los productos que importa la empresa y la unificación del uso de una sola descripción en cualquier ámbito administrativo, control de inventarios, facturación, etcétera, dentro de la empresa. Esa es una recomendación importantísima. Bajo esta lógica, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos unificando o creando una sola descripción que nos eliminaría cualquier diferencia o cualquier error. Para ello necesitamos capacitar o necesitamos hacer un catálogo de esos productos y capacitar a todas las personas dentro de la empresa para que sepan que tienen que utilizar esta descripción. Vamos, esta descripción se podría meter dentro de su sistema universal de control de la empresa. Todos esos sistemas que controlan todas las operaciones de las mismas. Así que con independencia del nombre o tipo de programa que se utilicen, es posible unificar este tipo de descripción. Esta descripción, señores, que les acabo de decir que es una recomendación importantísima para efectos del control de inventarios, también la tenemos que usar para las cartas de materiales relativas a los modelos de productos que se cargan dentro del control de inventarios. Estas cartas de materiales que usamos, señores, deben tener los datos de la mercancía, de los insumos, de las partes, de los componentes que ya definimos como únicos. Si están, por ejemplo, ahorita preparando están preparando la información para presentar su reporte anual de operaciones de comercio exterior, sepan que si hay algunas diferencias de que un producto no coincide con el otro, su problema se basa en la descripción del mismo. Así que, señores, hay servicios operativos que la mayoría de las firmas dan, cumple con esto que dice el artículo tal, cumple con esto que dice el artículo, regla, etcétera. Eso es operativo, eso es operación pura, pero hay servicios tan sencillos, tan funcionales y tan estratégicos que solamente vemos como ese punto, es como cuando alguien sabe apretar un tornillito o una tuerca, etcétera, etcétera, en el momento adecuado y la cantidad de presión adecuada. Este tipo de asesoría o este tipo de recomendación justamente es eso.
Si unificamos la descripción, imagínense para usarla también en cartas de materiales, entonces cuando se hagan los descargos, consumos, explosión o como le quieran decir, según las prácticas o según los vocablos, de acuerdo al norte, centro y sur del país donde estén ubicados, créanme que si unificamos la descripción vamos a resolver muchísimos problemas. Lo he comentado varias veces, pero en algún momento conocí a un par de personas en una empresa donde las personas, un chico y una chica que hacían las órdenes de compra dentro de la misma, pues ellos ni siquiera sabían que estaban comprando, porque simplemente les pregunté si es que sabían cómo se veía físicamente el producto que ellas estaban describiendo en la orden de compra y me contestaron lo siguiente, que jamás lo habían visto. Este tipo de prácticas, señores, aunque parezcan muy sencillas, nos resuelven problemas como no se imaginan. Así que bueno, si nosotros registramos entonces las cartas de material relativas a los modelos de producto, tenemos que hacer dos recomendaciones. Primero, tiene que haber una revisión constante sobre cambios de consumos. Es decir, si nosotros tenemos unos cálculos de consumos determinados, nos debemos preguntar quién los determinó. Si los determinó el departamento que está diseñando apenas el producto, fíjense bien, apenas diseñando el producto, se basará quizás en consumos estimados. Si nosotros hicimos ese registro porque es un producto nuevo o porque es una línea nueva o simplemente porque es un desarrollo nuevo, lo que tenemos que hacer es después revisarlo versus los consumos que arrojarían los reportes de la línea de producción. Por allá en las líneas de producción tendríamos que hablar con el ingeniero, con el responsable de la producción o la línea donde está realmente el trabajo operativo y debemos pedir que nos corrobore los consumos. Estos consumos, ¿cómo los va a corroborar? Seguramente el responsable de la línea de producción le pedirá una cantidad de material determinado para un tiempo determinado al que es responsable del almacén. El del almacén le entregará una cantidad determinada de mercancía y le dirá, bueno, pues con todo lo que yo te entregue de materias primas y que yo recibí de materias primas, puedes fabricar tanta cantidad de producto y me quedó tanto desperdicio, por lo tanto, los consumos reales son estos. En específico, las cartas de materiales deben plasmar consumos reales, lo más real posible. ¿Y de dónde emergen estos consumos reales? De la línea de producción, de los responsables que están al frente de esas líneas de producción o en producción, como le quieran llamar. Esta revisión, señores, tiene que ser constante. Si bien es cierto que de ahí se arrojan los resultados clave o los puntos clave sobre los consumos reales, también se tiene que hacer una revisión constante porque puede ser que, por ejemplo, en el mundo del calzado, por la talla del zapato, por el tipo de zapato, hay algunos consumos que se incrementen. Puede ser que en la industria automotriz, por el tipo de pieza, por el tamaño de la misma, los consumos se incrementan, etcétera. Así que, señores, tienen que estar haciendo una revisión constante. Esa revisión la pueden llamar auditoría preventiva, mensual, trimestral, semestral, dependiendo la cantidad de productos importados, fabricados, inclusive, por supuesto, dependiendo del cambio de personal responsable del control de inventarios. Es decir, mientras los sujetos que están inmersos o que tienen que tocan o que tienen que ver con la fabricación del producto, mientras estos no cambien, hipotéticamente los consumos no van a variar porque ellos no hacen ni modificaciones algunas, a menos que haya nuevos productos, pero ya les comenté que tendrían que basarse no en los consumos estimados, sino en los reales. En este sentido, si cambia el personal responsable del control de inventarios, dentro de un tiempo determinado, aquella persona que llegó nueva también tiene que revisar para saber sobre qué está parado, sobre cuál es su ejercicio de responsabilidad. Debemos recordar que, si bien es cierto, debemos dejar evidencia para aquellos que son responsables del control de inventario, tanto físico como documental, o tanto en el control, me refiero al software, debemos dejar evidencia que se hacen ejercicios de auditoría para que sea trazable toda esa verificación. Estoy hablando, señores, recuerden, de puntos clave para efectos del reporte anual de las operaciones de comercio exterior. En este sentido, llegamos a la parte final no del programa, por supuesto que no, sino a la parte final de las recomendaciones desde la perspectiva general. Llegamos a la parte de descargas en tiempo y forma. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hicimos la captura entonces de las materias primas, insumos, etcétera, todo con una sola descripción,
con una sola descripción, fotografía, etcétera, y toda la empresa usó la misma descripción, entonces quizás estamos en el escenario más adecuado para efectos de hacer descargas en tiempo y forma. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Pues necesitamos saber que todas las operaciones de comercio exterior las tuvimos en tiempo y forma. Todas las del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, etcétera, hasta las de diciembre del 2020, tendríamos todas las operaciones en tiempo y forma. ¿Qué tienen que hacer aquí? Yo les recomiendo lo siguiente. Tienen que hacer un control, una especie de confronta de todas las operaciones de comercio exterior que tienen conocimiento dentro del mes de enero y así sucesivamente, con todas las operaciones que les arroja simplemente los datos que tiene el SAT. Deberán pedir entonces el data stage para que vayan verificando si la misma cantidad de pedimentos que tienen registrado en su control de inventarios o que van a registrar en su control de inventarios son los mismos que tiene conocimiento la autoridad. Aquí podemos hacer una especie de confronta para efectos de saber si es que nos falta algún expediente o es que nos sobra algún expediente. Es muy complejo que nos sobre, más bien quizás nos puede faltar. Les recomiendo en este sentido pues simplemente ser cuidadosos con el agente aduanal, con quien sea. Hay agentes aduanales muy responsables, mis respetos para la mayoría. Hay otros que no lo son tanto y sus procedimientos administrativos pues simplemente no permiten entregar los expedientes, me refiero al pedimento y a sus documentales anexas, en tiempo y forma, les tardan mucho, se traspapelan y demás. Así que deben tener una especie de proceso que derive del cumplimiento de un contrato. Es decir, en el contrato de servicios que hagan con el agente aduanal deberán poner una cláusula donde se diga día, hora, fecha, lugar, etcétera. Me refiero al lugar en el ciberespacio o por una carpeta compartida o como sea, que se entreguen todos los expedientes, todos. La palabra todos la tienen que usar. Perdón. Todas las operaciones de comercio exterior, de importación, exportación, según sea el caso, que se hicieron en el mes que termina. Y deberán poner una fecha que presione la agencia aduanal. Las agencias están acostumbradas a la presión y creo que, bueno, para eso nacieron, para vivir en la presión. Yo les recomendaría que le hicieran un poquito de presión para efectos de que la operación, la integración de los expedientes se los entreguen con unos 5 o 6 días después de que se hizo la operación y se vayan integrando en una carpeta en el ciberespacio o como se logre acordar. Y al final del mes, el mismo agente aduanal haga una lista de todas las operaciones, de todas las operaciones de comercio exterior que hizo para confrontar lo que él está diciendo que hizo con el data stage y, por supuesto, con la lista de pedimentos que ustedes tienen físicamente. Luego de eso, creo que es un poquito complejo que se nos pierda algún expediente. Hago el resumen, fíjense bien. Tendrán una lista de todos los pedimentos que ustedes tienen en sus manos. Tendrán una lista que les hizo el agente aduanal y tendrán la lista que es el data stage. Luego, si hacemos esta confronta de estos 3 fuentes de información, resulta muy complejo que se les pierda alguno. Esa es la parte de la recomendación. Con esto, ahora sí, si fueron registrados todos los documentales que se deben registrar, todos los pedimentos de importación, retorno, operaciones virtuales, etcétera, todo lo que se tiene que registrar de conforme a los catálogos y a los módulos del control de inventarios que ustedes tengan, ahora sí podrán hacer los descargos, insisto, en tiempo y forma. La obligatoriedad de entregar el expediente y de integrarlo, por supuesto, es del agente aduanal y eso es la parte que tienen que cuidar muchísimo. En este sentido, terminamos con la primera parte de que son las recomendaciones generales y llegamos a la parte de la obligación de informar los retornos. ¿Cómo lo vamos a comprobar o qué tenemos que hacer para efectos de comprobar los retornos? Pues el retorno se comprueba primero que nada con los pedimentos de retorno cotidianos que hace una empresa. Recuerden que una empresa importa temporalmente, tiene que llevar a cabo su proceso de transformación y luego de transformación, elaboración, reparación, etcétera, de acuerdo a lo que nos permita nuestros procesos de transformación, se podrá regresar esa mercancía al extranjero. En este sentido, si se regresa la mercancía al extranjero por parte de la misma empresa que importó, entonces tendrá su pedimento de retorno. Ahora, en este sentido, si la información de captura de esas materias primas fue una,
la misma que se utilizó para las cartas de materiales, la misma que se utilizó para facturar en caso de que se haya transferido así como sea. Eso entonces, la misma que se utilizó en las cartas de materiales, nos permitiría comprobar una cantidad precisa si es que dentro de la empresa los consumos son reales partiendo de las líneas de producción. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, si la empresa tiene únicamente pedimentos de retorno y se hizo absolutamente todo lo que hemos dicho, en consecuencia, pues creo que estamos en las posibilidades de hacer lo que necesitamos hacer, unos descargos precisos. Ahora, si además de los pedimentos de retorno fuese el caso que hacemos operaciones virtuales, es decir, hacemos aquella operación que nos permite el artículo 112 y que debemos hacer siguiendo lo que nos dice la regla 4321, tenemos un poquito más de obligaciones que cumplir, porque las operaciones virtuales en sí, recuerden, son dos, importación y exportación, van cada una de la mano. El 112 de la ley aduanera nos divide dos operaciones. En el primer párrafo se tiene que hacer la transferencia de las mercancías, donde el que transfiere tiene que determinar los impuestos al comercio exterior, entiéndase el impuesto general de importación, y pagarlo. El segundo párrafo, cuando se emite la carta de responsabilidad solidaria por parte de la persona que recibe las mercancías, este sujeto, el que recibe, puede diferir el tributo. Y así entonces el primer párrafo y el segundo del 112 tienen una diferencia particular en cuanto a la forma o a la forma de tributar. Recuerden, hay una diferencia sustancial. Si son ustedes los que retornan las mercancías por un pedimento de exportación virtual, recuerden que deben hacer la operación de comercio exterior conforme a la regla 4321. Esta es importantísima en relación a que si ustedes se van hasta la parte final de la misma regla, deben considerar lo siguiente, que la autoridad habrá de validar su operación de comercio exterior cuando se cumpla con lo que dice la fracción primera de la misma regla 4321, que es una regla enorme, y al final de la misma también hay unos puntos muy particulares que tienen que comprobar. Tienen que guardar todas las documentales, todos los comprobantes que emergen de toda la operación de comercio exterior, de acuerdo a la operación virtual, y además tienen que comprobar con un diagrama de flujo cómo se llevó a cabo el proceso de la mercancía, cómo se está transformando. Estos puntos a veces no son considerados dentro de los procesos de compliance o de auditorías por parte de las autoridades, ni a la auditoría para la integración de los expedientes. En concreto, un expediente de comercio exterior de una operación virtual, ya sea importación o exportación, para efectos de quien sea, si es que es el que importa virtualmente o el que exporta virtualmente, debe integrar, además de las documentales que emergen del 36A, 59 y 59A, también las documentales que surgen de la regla 4321. Solo así la autoridad podría validar la operación virtual. Caso contrario, si no se tienen esas documentales, la autoridad aduanera puede, sin problema, con la mano en la cintura, invalidar la operación aduanera con alguna falta de alguna documental o incumplimiento de lo que enuncia la regla 4321. Señores, eso sería una catástrofe. Imagínense nada más que nos invalidan una operación aduanera. Simplemente las mercancías, si se invalida la operación, las mercancías seguirían en poder de la empresa que las importó. Ojo, la empresa tendría todavía las mercancías que importó y seguramente estarían fuera del plazo. Por lo tanto, se daría el delito de contrabando si es que alcanza la cantidad o los montos que se requieren para poder hacer la querella por parte de las autoridades aduaneras. Y así, si fuese el caso, podría llegar a configurarse el delito de delincuencia organizada. Recuerden que también el delito de contrabando se equipara o se entiende ahora que se configura también el delito de delincuencia organizada, que es todo un tema. Por cierto, tenemos el 15 de abril, ya dentro de poco, una semana, un curso que se denomina Delitos Aduaneros. No tiene costo. En nuestras redes sociales está el flyer para quien guste asistir. Es un curso exclusivamente para importadores y exportadores y trataremos este tema con puntos y comas. En este sentido, y siguiendo lo que les acabo de comentar, es mucho riesgo, pero un riesgo enorme, el que no se tengan todas las documentales que emergen de la regla 4321 porque se pueden configurar lo que acabo de decir.
En resumen, las mercancías seguirían estando en poder de la empresa. Segundo, fuera del plazo, seguramente. Tercero, se omitirían contribuciones al comercio exterior. Por supuesto que se daría, si es que alcanza el monto, insisto, el delito de contrabando y quizás llegaría a la configuración de la delincuencia organizada. Y todo esto que acabo de mencionar, simbolizando estos 5 puntos como el puño de la mano, daría pie a que se aplicara quizás la ley de extensión de dominio. Señores, estamos en una situación terrible. Esto que les acabo de explicar son puntos clave que tienen que considerar para efectos de su reporte anual de operaciones de comercio exterior. En este sentido, si es, insisto, tanto para quien importa como para quien exporta virtualmente, tienen que hacerlo. Por otro lado, si no hay retornos, bueno, o si hay retornos, si hay algunas operaciones virtuales, pero también si hubiese cambios de régimen, por supuesto, deberán tener la capacidad para informar a las autoridades cuánta mercancía se cambió de régimen. Deberán demostrar que tienen las contribuciones pagadas actualizadas a la fecha en que se hizo el pago. Por supuesto, si fuese activo fijo, pueden depreciar el porcentaje que corresponda de conformidad a la ley del impuesto a la renta. Con esto bajan la base gravable del impuesto general de importación y se ahorran una buena cantidad de impuestos a la importación, si es que fuese el caso que haya algo por pagar. Así que, señores, esta parte de retorno, de los retornos que tienen que informar, recuerden, a grosso modo, céntrense por favor en la cantidad de mercancías que se retornaron por parte de la empresa, en la cantidad de mercancías que se retornaron vía exportación virtual. Recuerden, si bien es cierto, es una ficción jurídica, para nosotros en la operación aduanera es perfectamente válido para demostrar que la mercancía se retornó vía la operación virtual, y en caso de que no tengan retornos, operaciones virtuales, o tengan algunas, no pueden también tener algunas operaciones de cambio de régimen. Recuerden, si tienen absolutamente cumplidas sus obligaciones aduaneras, en este sentido no pasa absolutamente nada. Luego llegamos al punto de informar el porcentaje que representen los retornos respecto de las mercancías importadas. En este sentido, si nosotros tenemos o hicimos lo que les recomendé en la parte inicial de recomendaciones generales, además de unificar con una descripción los productos, cada producto, y nada más una descripción para que se use en toda la empresa, créanme que podrán tener o podrán cumplir lo que dice el 109 de la ley aduanera. Deben determinar, recuerden, el porcentaje que representan los retornos respecto de las mercancías importadas. Una oración muy sencilla, pero tiene mucho que ver en cuanto a la problemática que sucede cuando no se unifica la descripción de las mercancías. Esta descripción, señores, no es una descripción banal, es un servicio muy técnico, y ahora explico un poco más para cerrar estos porcentajes. Fíjense bien. ¿Cómo podemos describir un producto determinado para efectos de que sea suficiente y se permita identificar y diferenciar de otros semejantes? Con técnica jurídica, señores, donde se describiría siguiendo un poco las reglas de clasificación arancelaria, también un poco la lógica de la construcción del bien y, por supuesto, la lógica de identificar y diferenciar los productos. Si tienen o se dedican a importar sillas, tienen que describir cada una de las sillas de forma que se identifique y se diferencie cada uno de los modelos de las sillas. Porque si tiene modelo distinto, será porque la silla de alguna forma es distinta. Esos puntos de diferenciación entre un modelo y otro de cada producto son aquellos que se tienen que plasmar en la descripción comercial detallada. Este es un trabajo técnico que se tiene que hacer día con día en una empresa, y es la masa con lo cual se podrá hacer una amalgama o un producto determinado con un valor alto. Con un valor diferencial, si quieren, pongo una metáfora, sería la masa madre para hacer el mejor pan de su vida. Si no, pues simplemente tendrán algún pan de esos de centro comercial, donde pues quizás ni siquiera es pan, es un poquito de masa con aire. Pero bueno, bajo esta lógica, el porcentaje que representan los retornos respecto a las importaciones se puede calcular en relación a la cantidad de mercancías que importamos y que utilizamos para fabricar los productos que exportamos posteriormente. El punto clave, señores, es una sola descripción del producto. Así de sencillo. Ahora bien, recuerden que también tenemos que informar lo siguiente.
tenemos que informar los desperdicios que no se retornan. En este sentido, tenemos algunos pasos que podríamos hacer. Recuerden que tenemos el derecho a hacer la destrucción de las mercancías. Se presenta un calendario ante las autoridades aduaneras con fecha, lugar, forma de destrucción, etcétera. Póngalo el lunes a la primera hora para que las autoridades no vayan. Póngalo el viernes al final del día y tampoco van a ir. Estoy siendo sarcástico simplemente para que algunos que tienen todavía ese espíritu de la autoridad no la quiero ver. Pues tenemos que convivir, eso es necesario. Sin embargo, alguien que no la quiera ver, pues ponga la destrucción a las 8 de la mañana o la primera hora del día lunes y créanme, seguro no van. ¿Qué hacemos en la destrucción de las mercancías? Simplemente es un requisito, es un acto que tienen que hacer los contribuyentes para efectos de decir que la mercancía ya no se va a utilizar para ningún fin. ¿Qué significa y qué es lo más cotidiano? Llevar las mercancías a un relleno sanitario, se introducen en un agujero o se revuelven con tierra o se introducen a ese relleno sanitario y se les echa tierra encima, se les echa lo que sea. Simplemente se está quitando la posibilidad de la disposición del bien. De fondo es eso, porque en pocas palabras, la mercancía ya está destruida. Recuerden que es simplemente el producto que estamos destruyendo ya es un desperdicio. La lógica que quiero mostrarles es la siguiente. Si nosotros importamos cuadros de piel de rectángulos, como lo quieran ver, piel de 2 metros cuadrados, para efectos de hacer algún producto determinado, el producto vale porque ese cuadro de 2 metros cuadrados de materia prima, de bloques, de lo que sea, me sirve para mis procesos de transformación. Derivado de estos procesos de transformación, quedan pequeñas cantidades cuyas medidas, tamaños, dimensiones, etcétera, ya no son propicios para mis procesos de transformación. Y en ese sentido, para nuestra empresa, ese producto en la condición como quedó, ese desperdicio, ese resultante del proceso de transformación es un desperdicio. Y si es desperdicio, no vale nada para efectos de la empresa. Fíjense bien, si no vale nada para efectos de la empresa, lo que necesitamos hacer en sí está mal usado el vocablo destrucción. Sería cumplir con un acto que nos pide la autoridad, llevarlo a un relleno sanitario y evitar la disposición del bien para efectos de que ya nadie lo puede utilizar para ningún fin comercial. Ojo, porque si lo quieren usar para un fin comercial y venderlo en territorio nacional, tendrían que hacer un cambio de régimen, que ese es otro de los controles o de las acciones que podemos hacer para efectos de nuestros desperdicios. En este sentido, vale la pena también decir entonces que si una mercancía que son desperdicios la queremos cambiar de régimen, tenemos que hacer lo siguiente, tendríamos que darle un valor de mercado. Ese desperdicio que nos quedó o ese resultante del proceso de transformación, tendríamos que buscar en el mercado cuánto vale ese tipo de materia en la condición en la que se encuentra. Quizás, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer unos productos, unas manufacturas, fundiendo ese desperdicio, moliendo ese desperdicio o lo que sea, esa persona le daría un valor por kilos, por lo que sea, y ese es el valor que utilizaríamos para efectos del cambio de régimen. En concreto, los desperdicios que quedan resultantes del proceso de transformación, tenemos que informar la cantidad, el tipo de desperdicio, las condiciones en que se encuentran en medida de lo posible, para que la autoridad aduanera esté controlando esa variable. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante a reflexionar. Hay muchos problemas en el control de inventarios, muchas empresas no consideran que vale la pena, lo ven como basura e inmediatamente le dan ese tratamiento como basura y lo mandan a la calle, lo tiran, lo meten en costales, lo tiran y demás. No es basura, señores, todavía no es basura. Es un resultado, una materia prima resultado del proceso de transformación que tiene que ser controlada con lo siguiente. Tiene que haber un proceso de destrucción, tiene que haber un proceso de donación en su caso, o tiene que haber un cambio de régimen. Estas tres variables, obviamente los puedes retornar, que son 4 tratamientos jurídicos que puedes hacer. Lo puedes retornar, pero sepan que retornar el producto al extranjero, los 4 tratamientos jurídicos que le damos a estos desperdicios, pues simplemente a veces sale más costoso. Lo más común que es, señores, la destrucción.
Pero recuerden que el producto ya está destruido. En concreto sería básicamente la reducción de la posibilidad de disponer del bien. La donación es poco probable porque es muy complicada. Debemos recordar que nuestro país, bueno, tengo muchos amigos colombianos, por cierto, y me dicen algunos que en Colombia se tiene un refrán que por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles. Pues resulta que en México este refrán o esta frase también les queda, ¿no? La donación es muy complicada en México. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, voy a especular que desde el punto de vista de la autoridad, las autoridades pueden decir que por ahí hay una puerta para que alguien haga algún fraude o lo que sea pertinente, ¿no? Pero por parte del contribuyente, si donáramos alguna materia prima para efectos imagínense que nos dedicamos a la construcción y nos sobra algún material y si lo donamos a una fundación que se dedica a cuidar a los perritos, etcétera, pues por supuesto que habría muchas donaciones, pero a las autoridades quizás eso no les guste. El asunto de fondo al que quiero llegar es que la donación es compleja. El cambio de régimen es aplicable. Sin embargo, retornar es costoso. ¿Cuál es la acción más común? La destrucción. En el caso, señores, de que esos desperdicios no se no se destruyan, no se donen, no se cambien de régimen, no se retornen, si se quedan dentro de la empresa, señores, y se salen del plazo, tenemos un problema delicado. Las autoridades les pueden embargar esas mercancías, esos resultantes de los procesos de transformación, porque se encontraen ilegales al no haberlos destruido, donado, cambiado de régimen o retornado. La situación es crítica en ese punto. ¿Por qué? Porque nos metemos en un problema de valoración. ¿Cuál es el valor que le van a dar? Las autoridades, fíjense bien, desde el punto de vista de la autoridad, si habrán de valorar desperdicios, los tienen forzosamente que valorar como el mercado lo dice. Sin embargo, ¿existirá un método de valoración de esta forma? Si nos vamos a los métodos de valoración que empiezan desde el 64 de la ley aduanera al 78A, quizás tendrían que llegar hasta el 78A para hacer una valoración con los datos disponibles en el país, es decir, la última opción para efectos de la valoración aduanera. Pero se meten en un problemón las autoridades que de todos modos eso no les va a impedir el determinar un crédito fiscal en contra del contribuyente. Por parte del importador, ¿tiene un problema? No. Yo creo que el importador es el que menos tiene problema en el momento de la valoración de las mercancías porque las autoridades tienen la desventaja de tener que hacerlo de acuerdo a un método de valoración y lo pueden hacer únicamente para efectos de tener un valor de mercado. En ese punto, si bien es cierto que tendríamos un crédito fiscal, lo más seguro alto, créanme, tienen ventajas en el litigio para efectos de destruir la metodología de valoración que haya utilizado la autoridad aduanera. Por supuesto que también se tiene la obligación de informar los cambios de régimen. Este es el último punto de los grandes, a manera de resumen, de los puntos que tenemos que informar a las autoridades, todos los cambios de régimen. Hasta este punto, voy a cerrar todavía con uno adicional, hasta este punto, créanme, la cantidad de mercancías que importamos es la cantidad de mercancías que tenemos que sacar del país. Esa es la lógica del control de inventarios. Puntos clave, lo que acabo de mencionar. Recuerden, tienen que considerar en su control de inventarios la unificación de la descripción de las mercancías para que sea una sola mercancía por un producto importado. Punto. Y si esto lo utilizan en todas las áreas de su empresa, por supuesto que mejorarán sus procesos de control en el control de inventarios. Luego, para terminar, este es su programa Notas de Derecho Aduanero y cerrar esta mañana. Pues recuerden que la Secretaría de Economía tiene por ahí la obligación de emitir algunas documentales y resulta que el 26 de enero de 2021, mediante el oficio 414-2021-372, emitió criterios para el reporte anual de las operaciones de comercio exterior del ejercicio 2020. Y en este nos aclaran lo siguiente, solamente dos cosas porque son las más relevantes. Lo primero es que la entrega del reporte anual del ejercicio 2020 de las operaciones de comercio exterior será en las fechas establecidas, es decir, no hay cambio, será en la fecha establecida y punto. Sin embargo, nos hacen una aclaración, quedan exentas del cumplimiento de los montos, las empresas por supuesto, quedan exentas del cumplimiento de los montos de exportación requeridos en la normativa aplicable respecto del ejercicio 2020. ¿Por qué esta exención? Pues por los problemas de la pandemia. La pandemia cerró
empresas, cerró negocios, cerró muchas cosas, no solo restaurantes y demás fuentes de trabajo. A muchas empresas les llevó a unos puntos rojos, a unos puntos críticos y en consecuencia, pues simplemente se habrá de presentar el reporte anual, pero se quede exento de comprobar el cumplimiento de los montos de exportación requerido. ¿Es una ayuda? Sí, sí lo es, de las pocas que ha hecho esta administración, así que estamos en una posibilidad de presentar el reporte anual sin problema por lo que hace a los montos, si es que alguien no los consiguió. Y por otro lado, también aclaran estos criterios que, en consecuencia, no se actualizará la causal de cancelación señalada en la fracción primera del artículo 27 y la fracción primera del artículo 24, las dos en correlación, por supuesto, ambos del decreto IMEX. En este sentido, tenemos entonces que aclarar lo siguiente. El 2020 fue un escenario de un año muy complicado, demasiado complicado, y para el caso de las empresas IMEX, Prosec, entre otras, que tienen la obligación de presentar pronto el reporte anual de las operaciones de comercio exterior, tienen una exención interesante, la exención de no tener que cumplir con los montos de exportación y tengan la certeza y la tranquilidad que no les van a aplicar la causal de cancelación del programa enunciada en la fracción primera del 27 en correlación con la fracción primera del 24. Recuerden, señores, unificar la descripción del producto y de los productos controlados dentro del control de inventarios, válgase la repetición un poquito obsesiva, es importante para efectos de que ustedes puedan llevar un control de inventarios adecuado. Señores, este ha sido su programa Notas de Derecho Aduanero y cerramos el programa Puntos Clave en el reporte anual de las operaciones de comercio exterior. Recuerden, soy Felipe Moreno Yebra, director de la firma RM Asesorías Aduanales, firma especializada en asesoría, auditoría, capacitación y defensa fiscal en comercio exterior. Servicios todos especializados en control de riesgo financiero en la operación aduanera. Quedamos a su disposición para cualquier servicio que consideren. Que tengan muy buena tarde.